para abordar los temas económicos al exministro de Economía y Finanzas, el economista Mauricio Pozo, quienes también nos acompañarán en vivo más tarde. Así es, más tarde estará con nosotros a partir de las 10:30 de la mañana la doctora Katia Morreita. Ella es columnista de diario El Universo. Vamos a hablar con ella sobre la lectura de la intervención del presidente electo Daniel Noboa, como también estará con nosotros en vivo aquí en cabina el economista Jorge Calderón, analista político, analista económico. La lectura también del presidente, según lo que se conoce, daría un pronunciamiento importante para nuestra nación. Luisa. Claro que sí, y bueno, como lo habíamos anunciado, ya está conectada con nosotros mientras va camino al acto de posesión del el presidente de la República, Daniel Noboa, en el Palacio Legislativo, quien en su momento presidiera precisamente la Asamblea Nacional en calidad de su titular. En aquel entonces, por Alianza País, me refiero a la economista Elizabeth Cabezas. Qué gusto que nos acompañe, economista. Gracias por la gentileza de conectarse junto a nosotros en esta transmisión que también está siendo retransmitida por nuestro aliado estratégico Altavoz. Pero quienes también nos retransmiten. Así es, Diario Opinión, como también otros medios que se han unido a esta señal abierta para conocer los detalles, los incidentes y todo lo que conlleva a la posesión de Daniel Noboa. Economista, gracias por acompañarnos. Bienvenida a WQ Noticias. El país deberá enfrentar el próximo mandatario, al igual que la Asamblea, grandes desafíos. Usted fue titular de la Asamblea Nacional en un momento muy duro también de la historia y sin embargo supo capear cada uno de los temporales que le tocaron enfrentar desde el Poder Legislativo durante su administración. ¿Cómo calificaría usted o cuáles cree que sean esos grandes desafíos o retos que deberán enfrentar ambos poderes del Estado para poder garantizar la aspiración y justo anhelo de todos los ecuatorianos? Tranquilidad, paz, crecimiento económico y sobre todo mejores días para todas las familias ecuatorianas. Le escuchamos. Muchísimas gracias, Luisa, por esta invitación. Paul, para usted también mi saludo cordial y para todos los ecuatorianos que escuchan y siguen estos medios digitales y esta radio. Querida Luisa, bueno, justo como usted comentaba, estoy camino al evento de posesión y realmente le cuento que está el tráfico como siempre complicado. Así que estamos tomándonos nuestro tiempo y en este interín, enhorabuena, podemos conectarnos. A ver, definitivamente para el presidente, para la Asamblea y para todo el gobierno nacional es un reto gigante porque las expectativas de la gente también son bastante altas. Los ciudadanos desean que realmente todas las acciones que el gobierno puede ejecutar sean ya tangibles y de beneficio para ellos. Los temas de inseguridad, que son los más importantes de este rato, siguen siendo con niveles altos de criminalidad, siguen actuando estas bandas de delincuencia organizada, es decir, todavía no siente la gente esta tranquilidad que quisiéramos sentir. Entonces yo creo que ese reto es uno de los prioritarios, así como la generación de fuentes de empleo que tiene que darse ya también de manera rápida. El Ejecutivo tiene que trabajar muchísimo en el ámbito de la salud, en el ámbito de la educación. Yo he comentado en varias ocasiones que el tema de la seguridad no solo es un tema de represión y de respuesta, sino tiene que ser un tema también de prevención. Y en ese sentido, toda la línea de actividades en el ámbito social tienen que verse cotidianamente y de verse a diario. Entonces, yo creo que ahí el trabajo es bien importante y el reto que tiene que asumir el presidente y el Ejecutivo es bastante grande. En la línea de la Asamblea, y así un poco para ser bien concreta, porque se podría hablar mucho más en cada caso, en el ámbito de la Asamblea, es una asamblea que si bien tienen una importante presencia la organización de ADN, también la oposición tiene una presencia que tiene peso y que no hay que desconocerla. Las votaciones tanto del presidente como de los miembros del CAL dejaron entrever de que es una mayoría que puede ser frágil en determinados momentos. Recuerde usted que la elección de los primeros vicepresidentes en el CAL
y de los miembros tuvieron que darse con una segunda vuelta, por decir algo. Entonces, eso, ¿qué significa? Que tuvieron que hablar con sus aliados, un poquito reforzar estos acuerdos para lograr esas votaciones. Entonces, no creo que tampoco en la Asamblea hay que sobreestimarse. Creo que el trabajo con todas estas bancadas aliadas tiene que ser permanente. Pachacútec, históricamente, o la representación indígena, en este caso que está en la Asamblea, ya ha pasado, y lo hablo con conocimiento de causa, no tienen un comportamiento permanente, son bastante cambiantes, en un momento votan sí, en otro momento ya no, y etcétera, etcétera. Entonces, como que hay que tenerles paciencia y estar dialogando con ellos siempre. Economista. Entonces, yo creo que, perdón, solo para terminar, sí. El trabajo con la Asamblea tiene que ser permanente, los diálogos de ejecutivo, Asamblea, lo propio, y en ese sentido, pues, el reto es para todos, ¿no? Economista, escuchando su valioso análisis, me deja un poco esa preocupación del comportamiento de aquellos asambleístas que no son parte del oficialismo, sino que no llegaron a la asamblea con el voto del oficialismo, pero que sin embargo han logrado, respaldando a ADN, darle esa mayoría que le permitió alzarse con la titularidad del Parlamento, así como la representación importante en el CAL y en el resto de comisiones legislativas. Usted lo ha dicho con mucha claridad, el comportamiento un poco atípico, si se quiere, de Pachacútec, por citar un ejemplo, y obviamente esta oposición recalcitrante al régimen por parte de la Revolución Ciudadana en alianza con Reto. Y aquello me lleva a preguntarle, desde su respetable punto de vista, de su experiencia como ex titular de la Asamblea, ¿cuál va a ser la suerte entonces que pueda correr este proyecto de ley económico urgente que fuera enviado por el Ejecutivo, y a futuro y en adelante, y no menos importante, las reformas a la Constitución, que también son vitales para dar, si se quiere, un marco constitucional moderno y que permita al Ejecutivo poder impulsar todas las reformas que ha ofrecido impulsar por el bienestar del país? Mire, en el tema de la ley que acaba de mandar el señor presidente con el carácter de económico urgente, ya se han manifestado algunos inconvenientes, ya han ido poniendo un poco de objeciones, y entendería yo que esto va a ser un debate intenso, importante. Pero recordemos que el objetivo y el fondo de esta ley es importante, es combatir a estas economías irregulares e ilegales que realmente nos han sumido en una suerte de violencia permanente. Y ante esa visión y ante ese objetivo, yo creo que pocos se van a poder ancar en una oposición recalcitrante, y me parece a mí que más allá de las objeciones puntuales que se puedan realizar, este trámite va a salir avanti en la comisión, primero porque evidentemente tienen una mayoría importante, y luego en el debate del Pleno de la Asamblea Nacional. Entonces, yo sí espero que esto se pueda dar, y en caso de que evidentemente este tema no se procesara por el canal normal que sería la Asamblea, recuerde usted que el presidente la podría poner en vigencia por el Ministerio de la Ley. Entonces, hay los canales para la aprobación, pero esperemos a ver qué va a suceder. Y en todo caso, en referencia ya a lo que usted ha dicho del tema de las reformas constitucionales, yo personalmente considero que la Constitución sí tiene cosas que tienen que ser reformadas. Lo que hay que discutir, por decirlo de alguna manera, es el mecanismo a través de los cuales estas reformas se puedan dar. Pero creo que hay que tener un poco de paciencia, hay que esperar, porque de hecho las expresiones y las declaraciones del ministro de Gobierno de José de la Gasca dan cuenta de que posiblemente ellos esperen un poco más del tema. Entonces, yo creo que hay que ver tiempos también, los tiempos políticos son fundamentales, siempre ir a una asamblea constituyente que además implica varios procesos de votación,
puede representar un riesgo. Entonces, yo creo que hay que, con cabeza fría, valorar todos esos temas. El gobierno está empezando un nuevo periodo, por decirlo de alguna manera, pero definitivamente tienen que valorar todo este entorno, tienen que ver cómo está el ámbito de las expectativas. Posiblemente la gente ya no va a ser tan paciente como la vez pasada, pero necesitan un tiempo, a pesar de que este año y medio ya les ha dado la base de información, de conocer el sector público, de saber cómo está trabajando cada área, y en ese sentido seguir adelante. Entonces, veamos cuál es finalmente la decisión sobre el tema de los cambios constitucionales. Economista Cabezas, Paul Tutibén la saluda. Si bien es cierto, hoy Daniel Noboa se posiciona en el legislativo, hay que tener en cuenta que en el periodo de 1 año, 5 meses que estuvo luego de la muerte cruzada, el Ejecutivo con la Asamblea no estuvieron alineados, estos dos organismos, ¿verdad? ¿Cómo hacer para que esta asamblea esté alineada o vaya por la misma sintonía? Aunque tienen mayoría, se podría decir, porque tienen 65, 66, 67 asambleístas y ciertas alianzas que se han creado. Pero no hay que minimizar los 65 votos o los 65 asambleístas de la Revolución Ciudadana. Usted, como estuvo a cargo de la presidencia en su momento dentro del legislativo, ¿cómo hacer para que exista una verdadera gobernabilidad y no se den esos impases que en las 2 semanas que se han llevado a cabo esta nueva asamblea ya se han registrado impases con la Revolución Ciudadana y el Ejecutivo, o la Revolución Ciudadana con la ADN? Incluso hasta sesionaron de espaldas, chateando, le toman quemimportismo en ciertos temas que concitan a nivel nacional. ¿Cómo hacer que esta asamblea, de su experiencia, sea una asamblea nueva y una asamblea alineada, o que vaya de la mano con los proyectos positivos para el país? Mire, Paul, yo creo que la relación asamblea-ejecutivo tiene que ser una relación, primero, respetuosa, independiente y armónica. Yo creo que para muestra tenemos un botón claro, que fue la relación que estableció Lasso con la Asamblea, que fue tirante desde el comienzo, incluso yo diría hasta un poco despectiva, por decirlo así, y miren en qué terminó. Entonces, yo no creo que esas relaciones de imposiciones y de desconocimiento de que existe una institucionalidad como la Asamblea para todo el tema de discusiones de leyes, y además inclusive para el tema de gobernabilidad, tiene que ser ignorada. O sea, esa tiene que ser una relación fluida y buena. La Asamblea tiene su rol, y ese rol tiene que ser conocido y respetado. Ahora, lo otro que es importante es decirle que definitivamente en la Asamblea la fuerza de RC definitivamente no se la puede ignorar. Es una fuerza que tiene que ser conocida permanentemente, y yo personalmente les quiero hacer un acuerdo de que cuando yo fui presidenta de la Asamblea, yo tuve, además del momento más complejo, que fue en la división de la bancada, donde nace RC, que es la que existe ahora, y donde evidentemente sus posiciones fueron extremas y radicales, y se han mantenido así, cada vez inclusive más fuertes. Entonces, yo fui electa, y hago acuerdo esto, con 84 votos, sin incluir esta bancada de RC, que fue una bancada agresiva y que inclusive salió siempre agrediéndonos, y salió permanentemente insultándome, y en todo caso con una posición muy fuerte. Le voy a dar la vuelta a la cámara para que miren las manifestaciones que hay aquí en la entrada de la Asamblea. Veamos si es que puedo hacer esto. Vamos a tratar de hacer... Así, mire. Ok, sí, ya se ven concentraciones en la parte externa del legislativo. Estoy llegando a la Asamblea y hay un montón de gente que está aquí haciendo barra por el presidente. Ah, qué bien. Entonces, enhorabuena. Sí, entonces le decía yo que justamente no hay que tener esta relación tirante, hay que tener una muy buena relación y respetar la oposición, darles la palabra. Yo le comentaba, yo fui electa con 84 votos, sin los votos de RC, y yo mantuve las comisiones, porque recuerde que mi posición fue en medio periodo, por decirlo así, mantuve las comisiones con las presidencias de RC, a pesar de que ellos eran conmigo radicales, pero hay que tender puentes, hay que conversar, hay que mantener siempre un diálogo más allá de las diferencias políticas. Somos seres humanos y tenemos que entablar conversaciones.
Entonces esto le cuento porque creo que extremar las posiciones y decir que no hay que hablar y que no darles la palabra, no sé si es lo adecuado. Yo creo que es de gana darles un discurso en el que se victimizan y de gana ponernos en una posición radical que no va a llevar a ninguna parte. Doctora Elizabeth Cabeza, sabemos que ya está llegando a la Asamblea como invitada especial de esta posición. Agradecemos su presencia por haber estado con nosotros durante este tiempo. Luisa. Claro que sí. De inmediato vamos a hacer contacto con el economista Mauricio Pozo. Él es ex ministro de Finanzas. Queremos indicarles... Buen día. Gracias, doctora Cabezas. Él ya está también conectado con nosotros.